hace. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Una vez más me encuentro aquí por TV Radio Miami, muy contenta, muy feliz de poder tener un nuevo programa de Roxana Sin Límites, y esta vez tengo un invitado que sé que a todos ustedes les va a gustar. Desde Madrid, España, está conmigo el Monseñor Rómulo Emiliani. Él es del Ministerio Claretiano y me siento feliz de tenerlo el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, Monseñor? Bien, Rosana, acá ya en Madrid, pues ya pasando un poco la pandemia, ya gran parte de la población ha sido vacunada en toda España, ha bajado ya mucho el índice de contagios, eso es algo fantástico, donde se prueba que las vacunas han tenido efectividad, las vacunas tienen, bueno, había al principio muchas dudas, pero las vacunas han realmente resultado y está bajando el número de contagiados, y eso es realmente algo muy bueno. Sí, nos alegra a todos porque, como usted lo dijo, al principio había mucho temor. Yo creo de que quizás por eso mucha gente también dejó de vacunarse al principio, y pues ahora vemos que ya masivamente la gente ya está yendo a vacunarse con más tranquilidad. Así que eso nos alegra muchísimo a todos. Padre, sé que usted es misionero, es predicador católico, pero sobre todo también está siempre pendiente de los niños desnutridos, de los jóvenes que les falta la educación, ancianos abandonados. Y hoy día precisamente el tema es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tan difícil se le hace el día a día de poder llevar la palabra y decir Cristo Jesús nuestro Señor a estas personas que quizás, lo acabamos de decir, son niños desnutridos que están con sus cabecitas quizás y sus estomaguitos con dolor, que no han comido, que les hace falta el pan, y a veces pierden un poquito esa fe de decir, ¿existe Dios? ¿Cómo hacemos para entrar en estos corazones? La mejor predicación para cualquier persona que esté pues desnutrida o pasando una situación catastrófica es abriendo los brazos, es acogiendo y es dando. En el caso de los niños desnutridos, dándole amor y dándoles alimento y diríamos, una dieta balanceada que los ayude a recuperarse. Y eso es lo que hacemos, es lo que hace, por ejemplo, la Fundación Nutrihogar, tanto en Panamá como en Honduras, que ha recuperado miles de niños, justamente dando una dieta balanceada, nutritiva, bajo la dirección de médicos y con asistencia de enfermeras y niñeras entrenadas para eso, y en lugares adecuados, internados los niños, 3 meses por lo menos de internado para que logren recuperarse, y luego también entrenar a las madres, a los papás, para que alimenten mejor a los hijos, a los niños, y dándole también a los niños por un tiempo, a los papás, víveres para que ellos también puedan continuar la alimentación. Porque el problema de desnutrición es muy grave, es terrible, es algo realmente dramático, doloroso, en una América Latina donde hay para todos, pero todo está tan mal repartido, ¿verdad? Tanta injusticia, tanta corrupción. Padre ha dicho algo que para mí sobre todo es algo fundamental, porque lo vivo a diario con la fundación que precedo, que es de niños con discapacidad. Nosotros trabajamos mucho con los padres. Ellos necesitan siempre el recurso económico para poder sostener a sus niños, porque las terapias son muy caras. Desgraciadamente muchas de ellas pues no están cubiertas por ningún tipo de seguro, sea el público del Estado o privado. Y usted dice, por ejemplo, que los ayuda con alimentos y todo esto,
pero eventualmente no podemos ayudarlos siempre. ¿Cómo ustedes pueden lograr o cómo pueden hacer, o si es que lo hacen, para que estos padres tengan esos recursos por sí mismos? A veces no solamente basta el poder dar y dar todos los meses quizás unas canastas de alimentos, sino mañana más tarde darles, por ejemplo, educación técnica que ellos puedan tener para aprender un oficio que los pueda ayudar a sobrellevar el pan a la mesa. Mira, en Panamá está más avanzado que en Honduras. Y en Panamá la Fundación Nutriogar ha logrado crear huertos escolares, huertos familiares. Ha Fantástico. enseñado a los papás también algún tipo de carreras de trabajos técnicos y, lógicamente, a poder manufacturar o cocinar los alimentos adecuadamente, porque muchas veces hay ignorancia. Hay alimentos, mire usted, el maíz, por ejemplo. Hay como 100 maneras de cocinar el maíz. Pero la gente muchas veces, sobre todo más pobre, hace siempre lo mismo, el mismo alimento. Y entonces no saben combinar con otros productos para que sea mucho más nutritiva, diríamos, la alimentación. Eso, por ejemplo. Luego la higiene, el tema de la higiene es también importante. Y la afectividad. Mucha gente no sabe que la afectividad es un gran nutriente emocional, mental que influye en el cuerpo, el amor que des a los niños. Cuando hay maltrato infantil, pues eso también pues, provoca en los niños con el tiempo, se bajan las defensas y por lo tanto vienen las enfermedades. El tema de la higiene es extremadamente importante, la higiene, ¿no? Que mucha gente todavía no toma conciencia de la importancia de tener todo limpio, ¿no? Las bacterias todas pululan muchas veces en las casas porque no se lavan bien los utensilios de cocina. En fin, hay muchas cosas que se han ido logrando poco a poco hacer, pero la fundación tampoco puede hacer demasiado, porque lo nuestro es ayudar a recuperar al niño. Luego otras entidades tienen que trabajar también el tema de educación, el tema trabajo, empleo. O sea, la fundación está limitada sobre todo a recuperar a un niño desnutrido para que no se muera. Porque el problema es que muchas veces se mueren porque la desnutrición lo que hace es provocar, pues eso, una baja de defensas y cualquier infección mata al niño, ¿verdad? Los parásitos, etcétera. Por eso, mientras la fundación, igual que la tuya, haga lo que tiene que hacer en lo suyo, luego ya se verá con otras fundaciones que sean capaces también de complementar el trabajo y entre todos vamos creando pues una nueva forma de vivir. Y los gobiernos que tienen que cumplir sus misiones, que no la cumplen los gobiernos muchas veces, no la cumplen su misión, ¿verdad? Eso es otro problema muy serio que tenemos también. Los planes de desarrollo integral, ¿no? Y a veces la empresa privada que muchas veces o alguna vez da es como una limosna, cuando toda empresa privada también debe tener una proyección social. Y hablamos claro y me gusta porque tanto el gobierno como las empresas privadas hay mucho potencial para ayudar, ¿no? Y lo veo porque al tener una fundación que necesitamos siempre de esa donación, nos damos cuenta lo importante que es para mantenerse y para poder seguir apoyando, aportando y sobre todo que las familias vayan creciendo, porque crecen más sostenidas, con mejor educación, aprenden más de sanidad, como usted lo comenta, se sienten más cómodas incluso para escuchar. Y bueno, todo esto, por supuesto que si el gobierno hiciera su trabajo, pues estaríamos muchísimo mejor. Padre, Así es. eh, tiene muchos años ya como sacerdote. ¿Cuántos años lleva como sacerdote usted? Fui ordenado sacerdote en 1976. Así que suma, a ver, bastantes años, sí, bastantes añitos. Padre, durante estos años de sacerdocio, ¿qué es lo más difícil que usted ha encontrado en su misión de evangelizar y de darle la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro Señor, a los demás?
transmitir el mensaje de acuerdo a las necesidades de la gente, predicar de acuerdo a las circunstancias, a lo que la gente está en ese momento, por ejemplo, sufriendo. El mensaje no puede ser muy abstracto, muy etéreo, no puede ser un mensaje desde las nubes, sino un mensaje que llegue al corazón. El Evangelio siempre tiene aplicación, ¿eh? El Evangelio siempre tiene una aplicación en las personas, en su situación y ubicación histórica. El asunto es captar el dolor de la gente, es ser sensible al sufrimiento de la gente, es estar conectados con el drama humano, el drama humano. Va a entrar hablando cositas ahí muy bonitas, florecitas muy bonitas y que del aire, de las nubes, y qué bonito predicó el Padre, qué lindo predicó el Padrecito, y qué boca tiene para predicar el Padrecito, pero no llegó al corazón de nadie, fue a lucirse él mismo. Entonces, cuando una persona está predicando, pero para lucirse, ahí se acabó. Cuando entra la vanidad, el orgullo y la soberbia, mire, la vanidad es terrible, el ego es terrible. Tú tienes que predicar para la gente, para el problema que vive la gente, en la circunstancia en que está la gente sufriendo, el drama, tener un corazón muy sensible para traducir el Evangelio a lo que la gente está en ese momento experimentando, ¿no? Su dolor, su tragedia, ¿no? Llegar al corazón de la gente, ¿no? Ustedes en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un tremendo problema, que es el del sentido de la vida, o sea, mucha gente anda pues con la mente vacía, no saben qué hacer, no tienen unas razones para vivir profundas, porque no se les ha predicado a Jesucristo como debe ser. Jesucristo el Señor, que es el tema que nos ha convocado hoy. Jesucristo el Rey, el Señor, el que vino a salvar la mente, el alma, el cuerpo, todo el ser. Jesucristo vino a salvar a la persona, no solamente el alma, sino a la persona entera, la persona entera. Entonces, ¿cómo llegar a la gente, no? Acá en España, en Europa, el problema es el secularismo, ¿no? La apatía ante lo religioso, ¿no? La gente no, como que ha perdido un poco el horizonte de lo divino. Entonces hay que buscar la manera de llegarle a la gente con la trascendencia, ¿no? Con lo divino, en fin. El predicador, evangelizador, sea sacerdote, obispo, laico, quien sea, tiene que sintonizar con el drama de la gente. Muy, muy importante. Y también algo que usted estaba diciendo y que para mí es importante, porque yo soy emigrante, vivo aquí ahora en los Estados Unidos, pero soy peruana y fui a una escuela donde me enseñaron religión, donde leí constantemente la Biblia y bueno, de adulta también he tratado de llevar una vida religiosa, he tratado de enseñarle a mis hijos también, pero también noto que es difícil cuando no tenemos las escuelas que nos apoyan y que está la Biblia en las escuelas. Precisamente aquí ha habido una lucha muy grande para poder nuevamente integrar la Santa Biblia a las escuelas y dejarla como un libro más, aunque sea, quizás no leerla ni a que hayan cursos religiosos, porque hay demasiadas sectas y para los demandas y todo esto, pues este es un problema grande que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero a lo que voy es, ¿cómo podemos hacer si es tan difícil o nos quieren hacer difícil a veces la vida misma? Esta modernidad que nos quiere alcanzar, comer de alguna manera, sacarnos de la fe. Es como si nos dieran un camino muy estrecho, muy delgado, ¿no? Y todo lo demás está ahí, en abundancia. Sal de la iglesia, sal de creer en Cristo, no creas más, ve por acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos todo esto? Es Tienes que difícil. irte a los comienzos del cristianismo, donde todo estaba en contra realmente de la fe, tanto el mundo griego, el mundo judío y el mundo romano. O sea, la iglesia ahí va naciendo y se va fortaleciendo gracias a la vida en comunidad de los cristianos, gracias a vivir a Cristo intensamente, gracias a la oración,
gracias a la escucha del mensaje de los apóstoles, gracias a la Eucaristía, gracias a que trataban de vivir en comunidad y compartir los bienes. Es decir, era las primeras comunidades en un mundo, por una parte, pagano, el mundo romano y el mundo griego. Bueno, el mundo pagano politeísta, porque tenían muchos dioses, y el mundo judío, que era monoteísta. Entonces, la iglesia tiene que ir naciendo dentro de ese grupo de los judíos que no creían en los cristianos, que eran una secta y que no aceptaban la Santísima Trinidad, un solo Dios, 3 personas, bueno, entonces era una resistencia de parte de todo el mundo conocido, y la iglesia entonces se fortalece viviendo en comunidad, repito, oración profunda, Eucaristía, la enseñanza de los apóstoles, escuchar la palabra, vivir la palabra, meditar la palabra, y luego apoyarse mutuamente, ¿no? Y poco a poco dando testimonio ante el pueblo de lo que significaba ser cristiano, en todo el sentido de la palabra. Entonces, la iglesia ahí va fortaleciéndose dentro de la resistencia que había, pues igual en Estados Unidos, igual que en Europa ahora, pues. No esperemos ya que nos den facilidades de nada de lecciones de cristianismo en las escuelas. No pidas eso porque ya no te lo van a, si lo dan bien, pero no lo van a dar, o sea, porque es un mundo ya muy cargado de tinieblas en parte, y bueno, y de indiferencia a lo religioso, secularismo. No esperes mucho de ellos. Hay que fortalecer las comunidades, fortalecer la vida parroquial, la vida de los movimientos de iglesia, la vida de los grupos de apostolado, y estar como congregándonos más intensamente en torno a Jesucristo, el Señor y el Rey, el Salvador, el Mesías, en torno a Cristo Jesús. Y olvídate de lo demás, que los gobiernos ayuden o no ayuden. No esperes mucho de ellos, no esperes. Mira que ahora con qué facilidad apoyan el aborto, la eutanasia, todo. O sea, este es un mundo que está patas para arriba. Este es un mundo que está totalmente, pues, le dio la espalda al Señor. Entonces, no esperes demasiado del mundo, como vivamos más intensamente las comunidades, eso es lo importante. Sí, Monseñor, realmente todo lo que nos dice toca mucho mi corazón, y sobre todo porque hay una parte donde usted trabaja mucho, que es con los ancianos abandonados. Y esto también tiene que ver todo desde lo que usted dice, desde la casa. ¿Por qué esos hijos crecen y abandonan a sus padres, a los abuelos? Y se ve mucho aquí, que cuando están viejos simplemente los toman y los dejan en un lugar de ancianos y nunca más los vuelven a visitar, y mueren solos la mayoría. Es muy triste, pero también es culpa de nosotros mismos los padres, que quizás no trabajamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que esto no pase y tengan el amor de Cristo y el amor a sus padres mañana más tarde. A veces nos quejamos mucho, pero hacemos poco. Miren, la emigración latinoamericana a Estados Unidos, entre las cosas positivas y buenas que tiene, es que ustedes están dándole a esta sociedad norteamericana fría y poco familiar la vida de las familias, el ejemplo de sus familias. Todavía los latinoamericanos conservamos mucho más el respeto y el cariño a los abuelos, a los papás mayores. Nosotros tenemos un concepto de familia integral, donde sabemos que lo que nos define en parte es de dónde venimos. Y luego, mientras mamá, papá estén vivos, son el centro de la casa, o el abuelo. Es decir, tenemos ese valor familiar que en Estados Unidos se ha ido perdiendo, y ustedes tienen, entre otras cosas que hacer, es evangelizar a ese pueblo que tiene grandes virtudes, pero en eso ha fallado mucho, dando ejemplos sobre todo de vida familiar. No caigan en la tentación de ser como ellos en ese aspecto, No caigan en la tentación de ser como ellos en ese aspecto.
O sea, ustedes tienen que mantener los lazos profundos de familia que existe en nuestra cultura latinoamericana. No lo pierdan, no lo pierdan, porque entonces sí serán vencidos por una cultura, pues hedonista, materialista, superficial y que está abandonando a Dios. O sea, entonces, y tú tienes razón lo que decías, o sea, para que, por otro lado también, para que el anciano no sea abandonado en un hogar de ancianos, en un asilo, también los papás tienen que ganarse a los hijos siendo buenos papás. Cuando hay buenos papás, los hijos generalmente no van a echar de la casa a un viejo y meterlo en un asilo porque estorba, no. Será lo posible o lo imposible para que en la casa haya un lugar para él. Ahora, si no es posible, por asunto ya de que, pues eso, las condiciones de que está la persona está muy deteriorada, necesita una atención especial, es otra cosa. Pero aún así, el buen hijo va a ver a su padre o a su abuelo o a quien sea en el hogar de ancianos, el buen hijo, el buen nieto. Pero eso viene de casa. Eso, si te han amado, tú también vas a amar. O sea, también, ¿no? Uno es agradecido si uno ha sido amado, generalmente. Aún así hay gente malagradecida que por más el bien que has hecho, pues son malagradecidos. Pero bueno, eso es otra cosa. Monseñor, esta última reflexión con referencia a los abuelos, los hijos, los padres, creo que ha llenado mi corazón y ha llenado y va a llenar el corazón de muchas personas que están escuchando, porque a veces es importante también el que nosotros, los adultos, los padres como yo, sintamos ese regaño de parte de la iglesia, donde nos digan que estamos haciendo algo incorrecto y que tenemos que también educar a nuestros hijos y también enseñarles cómo debe de ser la vida. Nada es fácil. Los caminos de Dios tampoco van a ser fáciles, pero cuando uno tiene la fe en el corazón y cuando amas a Cristo y quieres en verdad vivir la vida que Él tiene preparada para ti, Él te ama. A veces somos nosotros los que nos vamos del camino. Siempre estamos más predispuestos para cualquier cosa que pasa, decir, ay, ¿por qué a mí? Y llorar, y ay, es que Dios me ha olvidado. Cuando por algo te están pasando estas cosas, ¿por qué siempre todo le tenemos que echar la culpa a Dios de lo que nos pasa? Bueno, vamos a ver. Es importante tomar conciencia bien clara de que ser papá y mamá implica una misión sagrada. Es una misión extremadamente sagrada. Dios te permitió ser mamá, ser papá, a los que, ¿verdad? Les permitió eso para formar a los hijos que son más de Dios que tuyos. Son hijos más de Dios que hijos tuyos. Te los han dado en administración para que los formes y luego para que ellos se puedan en la vida defender. Entonces, la misión de padre y madre es sagrada. Lo que pasa es que no se forma para ser papá y mamá. No hay una escuela, una universidad para eso. Ese es el problema. Y siempre el primer hijo es quizás el que más va a pagar la novatada. El primer hijo es el que más va, pobrecito, ¿no? Entonces, porque se experimenta más con el primero. Entonces, ojalá existieran escuelas de padres en las parroquias, sobre todo los matrimonios jóvenes, por lo menos para que tomen más conciencia de la trascendencia de esa misión que es extremadamente importante, que es la de formar, criar bien a los hijos. Y en eso creo que falta mucho, ¿no? Falta mucho, ¿no? Y los hijos a veces pagan, pues, y no digamos cuando vienen las tragedias matrimoniales, cuando ya se separan papá y mamá, y los hijos sufren ese trauma, tremendo, terrible trauma que yo creo que que hace muchísimo daño. Y ahora con el hecho de que supuestamente pues ahora se pueden casar dos varones o se pueden casar dos mujeres, eso es absolutamente absurdo, y que puedan tener hijos. Entonces esos hijos cómo van a crecer bajo el amparo de
de dos Gracias. varones que hacen de papá y mamá, de hombre y mujer. Eso no puede ser, ¿no? Eso es un tema que en fin, lo que pasa es que, bueno, como iglesia a veces estamos callando y estamos permitiendo, y, bueno, pero la familia es un tesoro. Y la familia es algo sagrado. Y por eso los papás deben tomar conciencia de que formar bien un hijo es responsabilidad total de ellos. Y no esperar tanto de las escuelas ni nada de eso. Monseñor, un mensaje sobre nuestro tema que es Cristo Jesús nuestro Señor, antes de concluir, que me gustaría que usted dejara a todas las personas que puedan estar viendo y que van a estar viendo este video. Bueno, casualmente ese es el tema que estaba yo preparando. Y miren, yo aconsejo la carta de San Pablo a los Colosenses, ¿verdad? Roxana, en el capítulo número 1, el versículo 13 en adelante, capítulo 1, versículo 13 en adelante, en la carta a los Colosenses, leo rápidamente porque ya digo que hay poquito tiempo. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Mira, este himno tan precioso, tan profundo, es como un resumen, una síntesis perfecta de quién es Cristo Jesús el Señor. Existía el verbo antes de la creación del mundo, la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que luego, cuando ya viene la creación, se hace hombre, pero sigue siendo Dios. Y ese Cristo es el que, por su muerte y resurrección, nos salva de la muerte eterna. Pero no solamente eso, Él mantiene todo lo que es y Él lo fundamenta. Y Él recapitula todo, como pone Pablo en los Efesios, en la carta, y lo va entregando al Padre. Y Él es el Salvador de la humanidad y del universo entero. Es el Señor. Es que el drama nuestro es que a Jesús lo hemos empequeñecido. Lo hemos encogido, ¿no? Lo hemos achicado, ¿no? Lo hemos convertido a veces en un Dios de bolsillo, ¿no? Y a Jesús, pues lo nombramos, acudimos a Él para que nos resuelva el problema de un examen de la universidad, y a Jesús lo reducimos a veces a un amuleto. También. Y eso es tremendamente ofensivo. Jesús no es el recurso que usamos para que nos sane del dolor de una rodilla. O sea, es el Rey del universo. O sea, fundamenta todo y lo trasciende todo. Y lo llena todo. Es el Salvador, el Mesías, es el que rescató de la muerte eterna y es el que nos está llevando al Padre. Entonces, Cristo es el Señor, el Rey, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese es Cristo a quien predicamos y por quien estamos aquí. Tú estás ahí por Él, yo estoy acá por Él, o sea, por el Cristo. O sea, hemos optado por Cristo, hemos aceptado a Jesucristo como el Señor, como el Salvador.
y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el que revela todo lo que Dios nos ha querido decir. En fin, por eso estoy yo aquí, porque yo creo en Cristo. Y por eso estás tú ahí también. Porque hemos optado por Cristo y lo hemos aceptado como el Señor. Amén. Así es, Padre. Yo estoy segura de eso. Monseñor, ha sido realmente una entrevista maravillosa desde Madrid, España, haberlo tenido por aquí, por TV Radio Miami, en el programa de Roxana Sin Límites. Espero poder volverlo a tener y poder hablar un poquito más de todo esto, porque yo sé que esto es invaluable para todas las personas que van a estar escuchándolo. Muy bien, Rosana. Dios los bendiga. Hasta luego a todos. Amén, Padre. Muy bien.